Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a hablar sobre la predestinación. ¿Creen ustedes, amigos de Mundo Enigma, que exista el destino? Esta mañana averígüenlo aquí en su programa Mundo Enigma por Radio Nesa, la radio de todos. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre este asunto tan enigmático de el destino. ¿Han ustedes escuchado hablar muchas veces de gente a la que el destino le ha jugado malas pasadas? ¿O han ustedes escuchado hablar de gentes, de personas que en determinados momentos han sufrido alguna cuestión, varias de sus generaciones o varias veces en la vida les han pasado cosas difíciles o cosas afortunadas, cosas de fortuna? Hay gente de la que se habla que tiene muy buena suerte y hay gente de la que se habla que tiene muy mala suerte o que tiene un destino muy complicado. Pues vamos a averiguar hoy qué se ha dicho sobre este asunto o sobre estos asuntos del destino en las diferentes épocas de la humanidad. Pues ¿recuerdan ustedes la película Matrix, donde está Morfeo llegando, donde está Morfeo esperando a Neo? Entra Neo a un cuarto y le dice: Morfeo, yo sé por qué estás aquí, porque hay algo que te indica como que en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo está mal, como que hay algo mal en el mundo. No sabes qué es, le dice. Por eso has venido, porque tú quieres saber qué es lo que pasa en este mundo. Bueno, pues así es, ¿no? Así es, muchos de nosotros investigamos todo este tipo de asuntos, todo este tipo de complejidades, todo este tipo de enigmas, porque sabemos que este mundo está hecho a base de misterio, que no es posible, según yo en este momento, que la ciencia logre arrancarle todos los secretos a este universo. Probablemente nunca, o probablemente sea algo que nunca veré. ¿Cómo sabemos nosotros si el universo no es algo evolutivo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo entender si no van cambiando las circunstancias? Lo único constante en este mundo, en este universo, en esta vida, es el cambio, y quizá en otras vidas, en vidas que nosotros muchas veces no contemplamos, pero que puede ser que existan. ¿Ustedes creen en la reencarnación? ¿Ustedes creen o piensan que la vida no tiene propósito y que se termina simple y llanamente cuando nuestro cuerpo vuelve a la tierra? ¿Han pensado sobre todas estas cosas? Hay que pensar sobre estos asuntos. Es algo que debemos considerar, porque esto puede aportarle un gran sentido a nuestra existencia. Esto puede aportarle sentido y significado a nuestra existencia. Bueno, pues miren ustedes, amigos de Mundo Enigma, predestinado es, digamos, un adjetivo que se aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. Predestinación: existe el destino. Ese es el título de esta emisión de Mundo Enigma. Predestinado: existe el destino. O este adjetivo que se adjudica a las personas cuyo destino ya está escrito. ¿Cree usted que sea así?
¿Cree usted que haya un libro donde esté escrito nuestro destino? ¿Que haya algún elemento que determine o que haya determinado previamente a nuestra llegada a este mundo lo que iba a suceder con nosotros? ¿Cree usted que el Dios en el que usted crea ya tiene todas las fichas del destino y que solamente las irá jugando poco a poco a medida que usted va viviendo, que solamente se las irá soltando, que las irá depositando en la vida a medida que usted va desarrollándose? ¿O cree usted que ya tiró toda la jugada de las cartas del destino y que solamente le toca a usted irlas recogiendo a cada paso, a cada decisión, en cada momento que usted va viviendo? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en Mundo Enigma. De esta forma entenderíamos nosotros que la persona predestinada tiene un final ya definido, o sea que ya la persona tiene de alguna manera un final definido. Desde el momento de su nacimiento, por obra de la divinidad, del Dios en el que usted crea, o de algún tipo de fuerza mayor en el que usted considere que está el control de este mundo, Él es quien ha decidido y quien decidirá sobre nuestro presente, que pronto pasará a ser pasado, y aquello que viene, que pronto será el futuro que abordaremos. Ya todo está escrito ahí. Bueno, pues la predestinación es la destinación que se concreta con la autoridad de alguien o de algo. El concepto se utiliza generalmente en el ámbito religioso. Usted sabrá que sobre la predestinación siempre se habla en el sentido religioso, y esto es para nombrar o para darle, digamos, para comunicarle a los adeptos a esa religión que Dios ya designó, ya seleccionó las cosas que vamos a vivir cada uno de los adeptos a determinada religión a través de la gracia divina, de la gracia que Él posee, y que bueno, pues mediante este plan divino las personas alcanzarán la gloria, alcanzaremos en algún momento la gloria. ¿Usted cree que sea de esa manera el correr de nuestra vida, el correr de la película de nuestro destino? De acuerdo a esta creencia, los seres humanos nacemos predeterminados, ya que Dios decide sobre nuestros destinos. Y en este contexto, esta fuerza superior, este Dios, no solo es creador de las cosas, sino también digita la evolución de acuerdo a su voluntad. Él va determinando, va generando la evolución de acuerdo a su voluntad. Entonces la predestinación se opone, si usted lo razona de esta manera, amigo de Mundo Enigma, se opone al libre albedrío. Si existe la predestinación, entonces el libre albedrío es solamente una ilusión. ¿Creen ustedes, amigos de Mundo Enigma? Háganmelo saber a través de este chat, del chat de su programa Mundo Enigma, si creen ustedes que existe el libre albedrío o que todo esté contado, pesado, medido a plomo y a nivel, que no se mueve una hoja sin la voluntad de un poder superior, que las cosas no suceden si Él no lo determina o no lo decide, si esta fuerza suprema, esta divinidad, esta fuerza superior no decide que se hagan las cosas, entonces no se van a hacer aquí, o vamos nosotros improvisando a medida que estamos viviendo. Háganmelo saber, amigos de Mundo Enigma, a través del chat, y bueno, pues para ir tomando estas opiniones.
y mostrarlas en un programa posterior que vamos a hacer sobre el libre albedrío. Bueno, pues les decía que entonces, si se cree que el hombre está predestinado, si se acepta que Dios conoce el destino de todos los seres humanos, estamos hablando del concepto genérico de Dios. No estoy hablando del Dios de los católicos, no estoy hablando del Dios de los maometanos, no estoy hablando del Dios de los budistas, estoy hablando de un poder superior, un Dios como cada quien lo encuentre, lo entienda, como cada uno de nosotros haya imaginado a ese poder superior, haya encontrado algún camino, un vínculo, alguna forma de relacionarse con este poder superior. Y entonces conoce este poder superior, este Dios, el destino de todos los seres humanos y a lo mejor probablemente también el destino de todos los elementos de la naturaleza y de todos los elementos de este universo. Conoce este poder superior incluso las fuerzas de la mecánica cuántica, los elementos naturales, las diferentes formaciones en todas las galaxias, planetas, soles, en todas las civilizaciones que pudieran existir en este vastísimo universo, conoce todo, hay una mente universal, hay un poder superior que conoce todas estas cosas. Bueno, pues si es así, entonces estamos dentro de un plan interminable, indefinible y quizá inconocible, y algún propósito tiene nuestra existencia, estamos en algún servicio a este universo en el que vivimos, estamos aportando algo en este universo en el que vivimos porque ya está prediseñado nuestro camino, ya está prediseñado nuestro plan de vida, si es que es esta la realidad, si es que nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros actos no son nuestras, si es que van obedeciendo a un guión pautado ya con anterioridad, a una pauta ya diseñada desde tiempo inmemorial. Si entonces creyéramos que esto es así y que este poder superior conoce a todos los elementos de este universo, bueno, pues este pensamiento abriría la puerta a diversos debates, incluso teológicos y filosóficos, entre las distintas visiones religiosas y las distintas visiones filosóficas de un enorme conjunto de seres humanos. En este caso estamos hablando de la conciencia humana. Necesariamente deben existir otros cotos de conciencia, deben existir otros mundos de conciencia que nosotros difícilmente pudiéramos imaginar. Estos otros universos de conciencia, estos otros mundos conscientes que debe haber en otras latitudes de este enorme universo, o de estos multiversos, ¿no? Se habla también de multiversos. Si existe toda esta anidación de conciencias, de diversas naturalezas, entonces, bueno, pues la evolución y el desarrollo y la guía de todos estos universos de conciencia las lleva la batuta este Dios, este poder superior, en las diversas teologías hasta donde el ser humano, las teologías seguramente ya se han hecho viejas, las teologías se han hecho viejas por la visión antigua que tenían, por la visión no tan nutrida de información que tuvieron aquellos que crearon los libros sagrados, entre comillas,
y quizá todo esto pues se ha ido haciendo viejo y tendría que tener una renovación estas concepciones teológicas y estas concepciones filosóficas. Federico Nietzsche habla por ahí de que el sol se agotó, se refiere a Platón, al amo de las ideas, en el eterno retorno. Vamos a hablar sobre este texto, porque este texto es magnífico, es extraordinario para explicar esto del destino, esto de la predestinación. Platón hablaba sobre muchos asuntos, sobre estos y muchos asuntos más, pero necesariamente todo esto tiene en algún momento se fue agotando, y bueno, pues llegaron gentes como Federico Nietzsche que tomaron esas perspectivas y les dieron algún nuevo impulso, renovaron de alguna manera estos debates filosóficos, aunque la teología no ha querido nunca digamos, tomar un nuevo impulso, reformarse, seguramente porque pierde poder. La teología se convirtió en una herramienta, las teologías se han convertido en una herramienta de poder y no quieren moverle ni un ápice para no perder poder, según mi personal y particular punto de vista. La filosofía se ha cambiado, han venido fuertes corrientes que han ido haciendo evolucionar esta filosofía de la existencia, y a todos los que nos gustan los enigmas, amigos de Mundo Enigma, pues necesariamente tenemos que encontrar la puerta, tenemos que abrir la puerta y las ventanas de los diferentes ángulos de las filosofías que han sido y han venido siendo propuestas, incluso amalgamándose, incluso haciendo sinergias con los movimientos transpersonales, con la cuestión cuántica de la física cuántica, con todos estos elementos que le han dado han sido verdaderamente renovadores en muchos sentidos para la visión humana, cosa que la teología no ha tomado. Pero bueno, esto es asunto de ellos. Si ellos quieren quedarse, recuerdo desde hace algún tiempo las advertencias, los mensajes que se habían lanzado por ahí, aquellos mensajes como el de Salvador Freixedo, adalid de los cazadores de misterios, de los ufólogos, ovnílogos, decía él, no le gustaba que se usara términos en inglés, no le gustaba mucho, los ovnílogos. Él hizo un libro que se llamaba Mi Iglesia Duerme, advirtiéndole a las teologías que tenían que renovarse. Pero bueno, no lo han hecho, no han hecho caso de estas cosas y seguirán dormidos en sus laureles. Si Dios es benevolente y sabe qué hará cada sujeto, ¿por qué permite? Esta es una pregunta que nos surgiría, ¿no? Si Dios maneja los hilos de toda esta amplia gama de conciencias humanas, suprahumanas, interdimensionales o extraterrestres o solamente humanas, y de las especies animales, si maneja toda la creación, digamos, todo lo que está creado, todo lo que se ha desarrollado en este universo, y si es una anidación de universos, en esta anidación de universos, en estos multiversos, ¿por qué permite que las personas hagan el mal o lo que conocemos nosotros como el mal? Por otra parte, si se justifica el mal a partir del libre albedrío, no existiría la predestinación. Es decir, aquellos agentes del mal, aquellos que no
aquellos que generan mal digamos, vamos a poner un ejemplo en la sociedad, entonces son aquellos que no están siguiendo el plan de Dios. Esa es una pregunta que tendríamos nosotros que hacernos. Y mucha gente se hace este tipo de preguntas. Por ejemplo, piensa por qué nacen niños con problemas, con síndromes, con problemas de salud, por qué se desarrollan cánceres en niños pequeños, por qué, digamos, por qué en lugares o en locaciones o en países donde hay gente trabajadora, muy responsable, muy trabajadora, de repente aparecen villanos, arribistas, gente pasada de lista, explotadores, ¿por qué aparece toda esta caterva de abusadores del poder y le dan un sesgo negativo al trabajo de las sociedades? Le dan un sesgo negativo y generan conflictos, generan violencia, generan pobreza, generan distorsión de la educación, por qué se empeñan en las reparticiones desiguales de las riquezas. Todo este tipo de cosas nos llevarían a pensar entonces que no está todo predestinado. Fíjense ustedes cómo hay un desbalance en estos dos asuntos, ¿no? Digamos que Federico Nietzsche y algunos otros filósofos hablan de digamos, Apolo y Dionisio. Dionisio es lo que no obedece las reglas, es de donde lo que es, digamos, se libera de alguna sujeción determinativa, y Apolo es el que sigue esa sujeción determinativa, digamos, esos principios, ese orden. Por el otro lado, también podríamos pensar que solamente con la libertad existiría el orden. Pero bueno, pues estas son algunas de las preguntas que surgirían, o de los conflictos que podríamos ver que si siguiéramos esta doctrina de la predestinación. Por allá en la época del florecimiento de las doctrinas, digamos, católicas del siglo XVI, el calvinismo era una de las doctrinas que sostenían que los hombres ya estaban predestinados, que como les decía, que ya había un plan trazado, y que a querer o no el ser humano vamos a concretarnos y a circunscribirnos ya de lleno en el tema del ser humano, en el tema del hombre, porque si no se nos va a ir el programa vagando por el universo, y de acuerdo también con estos postulados de la predestinación, que es aplicable a todo contexto donde haya alguna conciencia o algún elemento natural o de cualquier naturaleza o de cualquier forma, que tenga vida o que presente vida, pero vamos a circunscribirnos al hombre. El hombre ya estaba predestinado, según decía Calvino, y este movimiento encabezado por este señor, por Juan Calvino, en el siglo XVI, les decía yo, postulaba que aunque Dios ya habría definido quiénes alcanzarían la gloria y quiénes no desde el momento de la creación, desde el momento en que tuvo su origen la vida, desde ahí ya estaba todo
contado, pesado, medido a plomo y a nivel. Las personas deberían buscar en su interior la gracia divina y actuar de acuerdo a las leyes que habría una especie de código secreto que ya Dios habría insertado en cada uno en cada ser, en cada persona, en cada individuo, y entonces solamente habría que descubrir ese código secreto de leyes de Dios para demostrar y demostrarse que estaban ya elegidos. Es decir, hay gente que se cree elegida desde que ya viene elegida por el linaje que ostenta. Por su propio linaje ya son gentes que piensan que están elegidas y entonces necesariamente nada más tienen que descubrir este código secreto. Algunos se han juntado, se han unido en cofradías, se han unido digamos en círculos o en logias o en grupos para buscar este código que tienen que seguir para alcanzar la gloria. Y bueno, habría que preguntarse si es que la gloria es lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Cuál es la promesa de la gloria? Porque muchas veces podemos caer en engaños como aquel de Applewhite, aquel que les dijo, que logró, que hizo que se suicidaran varios jóvenes, prometiéndoles que ya venía una nave espacial que se iba a llevar sus almas, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos hablado en algunos otros de los programas de Mundo Enigma. Entonces, yo creo que los seres humanos tenemos la necesidad de verificar nuestras creencias, de cuestionar nuestras ideas, porque de lo contrario, una idea mal puesta, una decisión mal tomada. Vamos a hablar también sobre lo de Federico Nietzsche, y él decía que el instante es digamos, es la medida suprema de las cosas, y que nosotros tomamos decisiones en instantes, y que esas decisiones pueden generar él le llama el eterno retorno o no, que repitamos las cosas o que le encontremos el sentido a la existencia, que según esto no es una existencia tan efímera como lo hemos pensado. Entonces, bueno, pues se decía que a pesar de que estas doctrinas como la de Calvino sostenga que no importan las acciones de cada individuo, ya que Dios tiene planeado el destino, no parezca la mejor manera de impulsar una conducta moral. Es decir, si ya tenemos el destino trazado, entonces pues ya no tenemos que hacer prácticamente nada. Ya el hombre no tendría que más que sentarse, esperar, ir cubriendo su destino. Prácticamente tendría que seguir un papel predestinado. Pero ¿dónde está el papel? ¿Cuáles son las líneas que tiene que interpretar? ¿Cuál es el papel en la vida? Entonces, bueno, pues aquí digamos que la razón del éxito en este tipo de filosofía se encuentra en descubrir en uno mismo los signos de la gracia divina y comprobar que este poder superior o este Dios lo ha elegido, y es necesario mantenerse dentro de una línea de comportamiento propia de una buena persona, o sea, de prácticamente portarse bien, ¿no? Eso sería digamos que una parte de cómo pudiera uno seguir este plan ya trazado, de que le llamaríamos
predestinación, según si es que este plan existe. Según se observa, esta doctrina de la predestinación puede considerarse como una especie de profecía autocumplida, o sea que una vez formulada se convierte en la causa misma de la existencia. Buda, por ejemplo, dentro de su doctrina, interpreta la predestinación de una manera muy distinta a lo que como la interpretó Calvino. En primer lugar, no la relaciona con la existencia ni la obra de ninguna entidad divina. Recordemos que el budismo es la única religión atea que existe. Es una religión sin Dios. Ateo significa sin Dios, sin teos, Dios. Ateo es alguien sin Dios. Bueno, pues decía que él decía que con respecto a su significado se tendría que partir de observar ciertos hechos que se suceden de forma encadenada. Es decir, él hablaba ya prácticamente de las leyes de la causa y el efecto, que a toda causa corresponde uno o varios efectos, no solamente un efecto. La predestinación también puede usarse para hablar de otros conceptos tales como el futuro, el porvenir. El karma también es algo que se maneja en muchas de las religiones, el juicio final o el destino manifiesto. Todas estas ideas pertenecen al determinismo, que es una doctrina filosófica que liga cualquier acción y pensamiento humano a las cadenas de la causa y el efecto, la causa y la consecuencia, lo cual es imposible, dicen ellos, de romper. Por ejemplo, si usted actúa mal, genera un karma y ese karma le va a cobrar posteriormente los platos rotos. Es decir, usted comete un delito, hace un engaño, genera algún mal a otros seres humanos y entonces ese mal se le va a devolver, pero en la misma proporción o quizá en una proporción mayor, dicen esta clase de determinismo, ¿no? Esta clase de filosofía determinista que se generó por allá por el Oriente. También es posible hablar de predestinación desde un punto de vista netamente físico, así como ocurre cuando se discute acerca de los viajes en el tiempo. De este modo, digamos que se ocupa de sucesos que tendrán lugar en el futuro, a diferencia de las creencias que apuntan directamente a la vida más allá de la muerte. Es importante hacer esta distinción, mientras en un universo en el que cada decisión que tomamos altera el futuro, existen infinitos acontecimientos posibles. Es decir, aquí ya entraríamos en los terrenos de lo que Edward Lorenz clarificó por allá por los años 90, que dice que cualquier pequeño cambio en un sistema genera un enorme cataclismo, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, una enorme descomposición de ese sistema hacia la evolución o hacia el deterioro. Dice él, lo nombró el efecto mariposa, porque decía que, bueno, pues un pequeño movimiento podría generar el aleteo de una mariposa en el otro lado del mundo, en Japón, podría generar un tornado en este lado del mundo, aquí en América, por ejemplo, ¿no? Entonces, una decisión que tomemos va a alterar nuestro futuro en sentidos distintos. Recuerde usted aquella película Amigo de Mundo Enigma,
del efecto mariposa, donde se dan varias versiones de la existencia de una persona a través de las decisiones que va tomando en el presente. Este es una, digamos, pues es algo que rompería o cambiaría la noción de la predestinación, es decir, la cambiaría de tal manera que a cada decisión presente no solamente habría un plan trazado, sino habría muchas posibilidades de planes trazadas en el futuro. Es decir, nosotros tomaríamos una decisión ahorita y esto generaría enormes cambios en nuestro futuro, enormes cambios. Cualquier decisión que tomáramos, por mínima, por minúscula que fuera, entonces imagínense la grave responsabilidad, la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos al tomar una decisión. Todo lo que podemos alterar al tomar una decisión, por pequeña que parezca. Entonces tendríamos que revalorar la vida en otros términos, a partir de que entendiéramos que esta decisión puede generar infinitos cambios en el futuro, y no solo de nosotros, sino por ejemplo, si usted que me está viendo ahorita no tiene hijos y toma decisión equivocada en el momento de elegir pareja, va a alterar las posibilidades de lo que usted imagina que serían sus hijos a otras posibilidades que pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Es decir, la decisión que tome usted al elegir la pareja, o la decisión que tome usted al elegir el trabajo, o la decisión que tome usted de la manera en que va a vestirse hoy en la mañana, o la decisión que tome usted de la ruta que va a tomar para ir a su trabajo, de los transportes que va a abordar para ir a su trabajo, de lo que va a hacer llegando a su trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones están modificando, según este efecto mariposa, están modificando su destino en alguna de las innúmeras posibilidades que tiene en el futuro, que tiene en el porvenir. Así es que, bueno, pues tendremos que tener cuidado con las decisiones que vamos tomando. Entonces, siempre ha habido una enorme discusión acerca de la omnisciencia, que es la facultad de que todo lo sabe Dios, de la omnisciencia de Dios, cuando se trata del tema de la predestinación, ya que sí se puede conocer, todos los acontecimientos, debe ser capaz de ver tanto el pasado como el futuro, aunque ambos conceptos parezcan apuntar a lo mismo. Existe una diferencia sustancial ahí. Si nuestro pasado por este mundo está predeterminado, significa que Dios lo ha trazado. La omnisciencia, por otro lado, no implica una acción directa por su parte, sino que describe un grado de conocimiento de estas cosas. Y miren, amigos de Mundo Enigma, hay un texto que viene en El Eterno Retorno de Federico Nietzsche, donde habla de la visión y del enigma. En esto fue que yo comencé también a inspirarme para hacer estos programas de Mundo Enigma hace ya mucho tiempo. Era algo que yo tenía planeado. Después, bueno, pues estuve en la docencia, me retiré y bueno, ya por fortuna he podido ir desarrollando este tipo de temas para ponerlos, bueno, pues a consideración de todos ustedes y para ayudar un poco a la reflexión de las cosas, ¿no? Muchas veces nosotros nos dejamos ir de manera
enajenada a hacer cosas que son completamente absurdas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días estaba yo pensando, pasé por ahí por el Zócalo y estaba viendo que unas personas ahí estaban rezando para que el presidente renuncie. Vamos a hacer un rezo para que el presidente renuncie. Decían, pues es que así no, digo, la política pues se hace a través de diálogos, no a través de rezos. O sea, no deberían confundir este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, pues ellos tienen este tipo de creencia que yo más bien considero, hay una enorme diferencia entre la creencia y la enajenación. Hay gente que está enajenada con ciertas cosas y no comprende la diferencia entre una y otra cosa. Pero bueno, vamos a pasar a esto de la visión y del enigma. Dice Federico Nietzsche, voy a leer el texto y vamos a ir interpretándolo aquí, porque es algo muy interesante, es algo sumamente interesante este texto. Dice, cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco, pues al mismo tiempo que él había subido a bordo, un hombre que venía de las Islas Afortunadas, prodújose una gran curiosidad y expectación. Zaratustra estuvo callado durante 2 días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Bueno, esta es una analogía, esto es una analogía extraordinaria de este gran filósofo Nietzsche, donde dice que habla de un barco y una tripulación. Nosotros como humanidad estamos a bordo de una nave, somos la tripulación de una nave llamada Gaia o llamada la Tierra. Y entonces, cuando hay un avatar como Zaratustra o algunos otros que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, creados o reales, inventados o reales, recordemos el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Bueno, pues ha sido necesario todo esto en la humanidad para su progreso en el sentido espiritual. Sin esto seguramente ya no estaríamos en este mundo, ya habría terminado la existencia si no hubiera este tipo de avatares. Y entonces Zaratustra viene a bordo de la nave, pero dice aquí, o sea, viene aquí a la Tierra, digamos, y va junto con la tripulación que somos nosotros, los seres humanos. Dice que está callado durante 2 días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. O sea, no podía ser, él no entendía en este momento lo que le transmitían los seres humanos, ni a través de sus imágenes, de sus visiones, ni a través de sus palabras. ¿Por qué no lo entendía? Dice, al atardecer del segundo día, sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos, pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco que venía de lejos y quería ir más lejos aún. Fíjense, pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco que venía de lejos y que quería ir aún más lejos. Empezó a actuar porque vio que estaba muy deteriorada, muy degradada la humanidad. Había cosas extrañas y peligrosas que oír en este barco con esta tripulación que somos nosotros, los seres humanos. Entonces tiene que haber en algún momento algo que un rector de los destinos
algo que sea una especie de rector de nuestros destinos, que Joseph Campbell llama el héroe. Aquí Nietzsche pone en la figura de Zaratustra. Y entonces dice, al atardecer del segundo día, sin embargo, abrió los ojos, había muchas cosas extrañas, eso ya lo leí. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Venía de lejos, quiere decir que la humanidad viene de épocas muy remotas y quería ir aún más lejos, quiere durar más tiempo la humanidad sobre esta tierra. Pero ¿qué está pasando? Estamos como estos marineros, estamos acabándonos la tierra, estamos destruyendo la tierra, le estamos dando en la torre a los ecosistemas, a la naturaleza, con esta manera de pensar absurda, con este egoísmo rampante, galopante, donde todos queremos tener privilegios y que los otros se frieguen. Esa es una manera de pensar bastante egoísta, bastante atroz, horrenda, pero bueno, pues eso es lo que hemos cultivado como sociedad, lo que hemos cultivado como individuos, como personas en este mundo. Recuerde usted cuántas veces le ha dicho a sus hijos, tú no te dejes, si te hacen algo, contéstales, pega primero para que no te... Todo ese tipo de cosas para que no te peguen ellos, o sea, todo ese tipo de cosas es siembra de egoísmo. Nosotros hemos generado cosas atroces y horrendas como humanidad en este mundo y hemos ido destruyendo esta nave, y si queremos ir más lejos tenemos que conservar en buen estado esta nave que se llama Tierra, este planeta, esta nave en la que vamos viajando en el universo. Y he aquí que por fin, a fuerza de escuchar, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió. Entonces comenzó a hablar así, tuvo que hablar para reorganizar el destino de los seres humanos. Dijo: a vosotros, los audaces buscadores e indagadores, y a quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, es decir, aquellos investigadores, intelectuales, pero intelectuales de a de veras, no intelectuales que venden su conciencia por mendrugos, por dinero, que son capaces de escribir mentiras, a las que llaman realidades históricas y ese tipo de cosas, con la finalidad de obtener ganancias económicas y de obtener poder y de, según ellos, asegurar el futuro de ellos y de sus descendientes. O sea, eso es algo completamente inhumano, debería ser completamente inhumano el querer asegurar mi futuro y el de mi parentela a costillas de los demás, que se lleve a todos la fregada menos a mí y a los míos. Eso es un pensamiento horrendo. Pero bueno, habla de aquellos indagadores y quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles. A vosotros los ebrios de enigmas, a gente como nosotros, amigos de Mundo Enigma, que estamos buscando otras realidades para mejorar nuestro presente. Eso es algo de lo que decía Federico Nietzsche en este eterno retorno, que bueno, pues nosotros tendríamos que estar buscando, estar siempre encontrando enigmas que descubrir, que aclarar, porque esto le da sentido a la vida, le dé sentido a la existencia. Que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas
a todos los abismos laberínticos somos gentes, los buscadores de enigmas que queremos, o aclaradores de enigmas, que tratamos de aclarar enigmas, que queremos abismarnos en los enormes laberintos de la existencia, en los enormes laberintos de este universo, para investigar e indagar las cosas que a veces ni la ciencia, ni la religión, ni este tipo de herramientas, son herramientas a fin de cuentas. La religión es un tipo de tecnología, la ciencia es otro tipo de tecnología para descubrir y desentrañar enigmas, pero si se quedan sin fuerza, si se rinden ante el poder, ante las riquezas, ante los egoísmos, seguramente no sirven de mucho, se van quedando, se van haciendo obsoletas, se van haciendo viejas, se van adormeciendo y se van convirtiendo en herramientas del poder, no se van convirtiendo en herramientas que sirvan al género humano. Una de las responsabilidades que tenemos nosotros como individuos en este mundo, según creo yo, es tratar de dejar este mundo mejor de lo que lo hemos encontrado. Decía esto también muchas veces Alfonso Ruiz Soto, un extraordinario conferencista y un conocedor profundo de muchas de estas cosas también. Decía que es una responsabilidad dejar el mundo mejor de como lo hemos encontrado. Entonces, dice, pues no queréis con mano cobarde seguir a tientas un hilo, y que ahí donde podáis adivinar, odiáis el deducir. O sea, no queremos seguir, como dijo Atahualpa Yupanqui, el camino. Dice que no quiero, como en esa canción de Los ejes de mi carreta, él dice que es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Entonces, aquí pues dice algo parecido. Nietzsche dice que ahí donde podemos adivinar, odiáis el deducir. A vosotros solo os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario. Sombrío caminaba yo hace poco a través del crepúsculo de color de cadáver, sombrío y duro como los labios apretados, pues más de un sol se había hundido en su ocaso para mí. O sea, ya tenía mucho tiempo que no encontraba sentido. Y dice, un sendero que ascendía obstinado a través de los pedregales, un sendero maligno, solitario, al que ya no alentaban ni hierbas ni matorrales, un sendero de montaña crujía bajo la obstinación de mi pie. Es decir, todas aquellas cosas que nos retan, todas aquellas cosas que en determinado momento nos producen nos invitan a hacer un esfuerzo mayor por entender el significado de todas estas cosas. Hay que abordarlos, hay que abordar esos senderos por muy difíciles que parezcan. Dice él, hacia arriba, a pesar del espíritu que de él tiraba hacia abajo, hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio y mi enemigo capital. Es decir, ya que uno se ha acostumbrado a la comodidad, ya que uno se ha acostumbrado a las cosas vanas, a las cosas futiles, ya que uno ha encontrado cierta comodidad en la vida, que uno ya tiene un medio de vivir, tiene su coche, tiene casa, tiene medios para subsistir, meterse a comer a cualquier restaurante, poder pagar lo que sea,
cambiar de coche, tener una buena pantalla, todo este tipo de cosas, entra la pesadez y entonces el ser humano, el hombre, deja de preocuparse por los enigmas que lo rodean, cae en una brutal inconsciencia, se familiariza con todas las cosas que tiene, se familiariza, el cuerpo se acostumbra mucho más fácil a vivir perezosamente, es vencido por esta pesadez, a seguir buscando irremisiblemente, a seguir indagando constantemente los enigmas que lo rodean. Este mundo es algo rarísimo, la vida es algo rarísimo, es algo completamente enigmático. Nunca, difícilmente podremos en algún momento determinar, es como una verdad que parecemos tenerla en la mano y de repente se nos resbala y escapa, esta de el destino, la predestinación. ¿Existe el destino realmente o no existe el destino? Parece de repente que ya tenemos la trucha entre las manos y se nos resbala y se nos va, se nos escapa. Entonces tenemos que seguir buscando en medio de todos estos enigmas, como dice Zaratustra. Dice que llega un momento en que en esa subida, a pesar de su enano, de su contraparte enana, física, mental, emocional y espiritual, logra subir. Y entonces dice que encuentra un portón que tiene dos caras, dos caminos que convergen ahí. Nadie los ha recorrido aún hasta el final, porque no tienen final. Uno va y el otro ya vino, o sea, es del pasado. El portal es el instante, el presente, el aquí y el ahora. El pasado es la calle enorme que viene atrás y el futuro es la calle enorme que se ve hacia adelante. Esos dos caminos, el pasado y el futuro, los vamos pasando el portal, las vamos pasando en el portal del instante presente. La medida de la vida es el instante. Entonces, ¿por qué no disfrutar el instante presente? ¿Por qué no cuestionar el instante presente? ¿Por qué no liberarse en el instante presente de todos esos atavismos que no nos permiten mejorar nuestra existencia, preguntándonos por cosas siempre distintas para no caer en la monotonía, en la rutina que nos vuelve ciegos, sordos y mudos? ¿Por qué no preguntarnos por todas estas cuestiones? ¿Por qué no abrir estas enormes expectativas que tienen un sinnúmero enorme, infinito de posibilidades en nuestro destino futuro? Bueno, pues eso sería lo que digamos de alguna manera nos podría mantener vivos. Eso sería lo que nos daría refresco constantemente, eso sería lo que nos daría la energía, la vitalidad, con eso hasta evitaríamos muchas cosas como el Alzheimer y todo este tipo de enfermedades degenerativas que se han venido suscitando, porque muchas veces estamos perezosamente sentados en la vida esperando a que otros resuelvan los enigmas, a que otros resuelvan los problemas, y nosotros nos quedamos simplemente atornillados en ese estado de inconsciencia. Amigos de Mundo Enigma, pues miren, para finalizar esta emisión, hay una novela de Ouspensky, de Pedro de Ouspensky, que se llama La extraña vida de Iván Osoki,
donde narra la historia de un hombre, Iván Osokin, que comienza su vida como cualquier otra persona y de repente en la primaria sufre algunas cosas, lo expulsan de la primaria, sus padres lo vuelven a inscribir en la primaria. Este hombre se esfuerza un poco por estudiar, pero es muy relajiento, tiene muchas distracciones. Logra llegar a la universidad y en la universidad, bueno, pues conoce a una mujer, trata de comienza una relación con ella, trata de llevar esa relación a buen término, piensa en casarse con ella, en formar una familia, etcétera, etcétera. Pero resulta que los padres de esta mujer la mandan a otra ciudad rusa y entonces ella conoce a una persona que los padres piensan que es la persona adecuada. Iván Osokin, por sus distracciones y todo esto, no ha logrado terminar su carrera. Los padres lo malven. Entonces, esto, véanlo ustedes, es también otro escrito que habla sobre esta cuestión de la predestinación o no. Entonces Iván Osokin, bueno, pues va a buscar a esta mujer después de muchos años, logra terminar, va a buscar a esta mujer. Cuando él llega, la mujer ya está casada con otro hombre y entonces él se derrumba dramáticamente, como le tendría que suceder, ¿no? Si la ilusión de su vida se ha roto en ese momento, él se esforzó por terminar a pesar de todas las distracciones que había tenido, se esfuerza por terminar. Resulta que va y encuentra a la mujer ya casada con otro hombre y entonces derrumbado va caminando por la calle sin sentido, sin saber a dónde va, sin saber a dónde ir y encuentra un amigo casualmente o designado por una mano poderosa, que le pone enfrente a un amigo y este amigo le dice, bueno, dice, ¿qué te pasa? Te veo muy mal, te veo un semblante muy macabro, ¿no? Entonces esta persona le dice, mira, me pasó esto y esto y esto y esto, le empieza a platicar, se meten a un bar, se toman unos tragos de vodka y el hombre le dice, mira, te voy a dar la solución, hay un mago extraordinario que te va a ayudar, te puede ayudar, está a 3 cuadras, llegas, es una casa de tal color, ahí tocas, te metes y le dices al mago cuál es tu caso y él te va a ayudar. Y así lo hace, sale del bar Osokin, se va Iván Osokin a buscar al mago, llega a la casa del mago, va a tocar y ve que la puerta está abierta, se mete y empieza a decir, hola, hola, ¿hay alguien? Bueno, pues no aparece nadie, de repente escucha una voz que le dice, espéreme sentado ahí, hay 2 sillones en la sala, él se sienta en uno de los sillones, de repente llega el mago, se sienta en el otro y le dice, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué es a lo que vienes? ¿Cuál es tu problema? Entonces este hombre le dice lo que le ha sucedido, le dice que pues él le cuenta toda la trágica historia que había vivido, la que ya les relaté a ustedes. Y entonces el mago le dice, bueno, ¿y qué quieres? Le dice, si se pudiera volver a vivir todo eso, pues yo seguramente podría corregir los errores y llegar a otro término. Y entonces, pongan mucha atención porque esto lo tienen que interpretar ustedes finalmente. Y entonces el mago le hace una relajación, le dice que se relaje, que cierre los ojos, etcétera, etcétera. Y de repente cuando él abre los ojos, está en su infancia, cursando su infancia a los 7 años de edad en un reformatorio. De repente empiezan a volar almohadazos en el no reformatorio, en una casa hogar para niños huérfanos. Él era huérfano. Entonces despierta, abre los ojos en el orfanatorio, no reformatorio, y entonces de repente empiezan a volar almohadas y
él avienta una almohada y le pega a un prefecto que va abriendo la puerta y lo ponen parado 2 horas debajo del reloj del orfanatorio como castigo. Y él recuerda, porque regresa a su infancia con la memoria de todo lo que había vivido y por qué estaba en la casa del mago. Y entonces regresa y dice, esto ya me había pasado, y empieza a recordar a partir de ahí. Y entonces llega a la escuela, lo expulsan, vuelve a entrar a la escuela, con muchos trabajos llega a la universidad, exactamente igual que lo que había pasado en la vida anterior. Conoce a una mujer, a esta misma mujer, empieza a cortejarla, por sus distracciones, se vuelve a distraer en cosas absurdas, otra vez vuelve a perder la posibilidad de recibirse. La mujer la mandan los papás de viaje, él la va a buscar, exactamente, la va a buscar, y de repente vuelve a abrir los ojos y está en la casa del mago, frente al mago, y le está preguntando el mago que qué es lo que quiere, que qué quiere hacer. Entonces ahí repitió exactamente lo mismo, el mismo patrón de vida, en la oportunidad que ya el mago le había dado, y regresa al mismo lugar. Esto será cierto, amigos de Mundo Enigma. Esta es una novela, La extraña vida de Iván Osokin, de Pedro de Uspensky. Y con esto terminamos esta emisión de Mundo Enigma. Pregúntese usted, amigo de Mundo Enigma, si existe la predestinación, existe el destino, o usted va creando su vida a medida que va tomando sus decisiones. ¿O cuál es la concepción que usted tiene de la existencia? Pregúnteselo. Seguramente en su interior usted sabe muchas cosas que no ha podido en algún momento revelarse. Búsquelas, de eso se trata la existencia también. En el interior, uno de los más grandes educadores de la historia, uno de los más grandes hombres de la historia, dijo: conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Bueno, amigos, hasta la próxima con otra emisión de Mundo Enigma. Nos despedimos y nos vemos pronto, Dios mediante. Cuídense, reflexionen sobre todas estas cosas y busquen dentro de ustedes. Hay muchas cosas que hay que descubrir. Hasta la próxima.